Antes de nada, gracias a la organización por invitarnos, a todos los participantes de la mesa y a mí misma. Gracias por incluir una vez más temas de restauración colectiva en un evento general de restauración y de hostelería. Siempre digo lo mismo, pero creo que es muy importante. La restauración colectiva está muy poco visibilizada, a veces por dejadez, a veces por la mala fama, y esto tenemos que irlo cambiando poco a poco. Yo soy Ana Turón, no sé, algunos de aquí me conocéis, soy la responsable de la revista restauracioncolectiva.com, y ahora se irán presentando ellos uno por uno, yo les voy nombrando y vosotros explicáis brevemente qué hacéis y qué hacen vuestras empresas. A ver, Joaquín Plaza, de Café Store. A mí me parece que no se escucha, ¿eh? ¿No? No, creo que no. Sí, ahora sí. Vale, bueno, Joaquín. En mi caso soy área manager de Café Store, que es filial del grupo SACIR. Mi puesto es básicamente... ¿Se oye? No se oye. Bueno, pues como decía, ¿no? Como decía, sí, ahora sí. Mi puesto es área manager en Café Store, que es filial del grupo SACIR. Es un puesto, bueno, básicamente operacional, y de lo que él se requiere es de gestión, de control y de implementar pues, los estándares definidos por la empresa en los centros asignados, que en mi caso son en la zona centro, y son centros de la tipología pues, organismos oficiales, restauración en carretera, en ruta y alguna franquicia. Y referente al grupo, pues como digo, Café Store es un grupo especialista en restauración que lleva en el sector más de 30 años, filial de SACIR. Es el segundo operador a nivel nacional en restauración de viajeros y está presente en segmentos en empresa, en sociosanitario, en concesiones públicas y en restauración de viajeros, como digo, en autopista y autovía. Vale, perfecto. María López es la portavoz de Food Service España, que es la patronal del sector. Si nos quieres explicar un poco qué hace Food Service y quién sois. Food Service España, como ha dicho Ana, representa y engloba a las empresas de restauración colectiva, bien asociadas directamente o bien a través de nuestras asociaciones territoriales. Somos más de 150 empresas de restauración colectiva. Aproximadamente hablamos de una media de 92.000 empleos directos que damos de comer a 8,5 millones de personas cada día. En total aglutinamos casi 4.000 millones de facturación, que viene a representar un 0,4-0,5% del Producto Interior Bruto. Nuestros principales sectores vienen a ser educación, aproximadamente tenemos ahí el 34% del negocio, sociosanitario residencial con un 43%. Damos de comer en empresas, que en el total federación viene a ser un 17%, y llevamos establecimientos de restauración vinculado al ocio, que sería el porcentaje restante. Vale, pues pasamos a Obel Castañeda, de ALS. Si nos explicas un poco qué hacéis vosotros. Hola, soy Obel Castañeda, vengo de representación de ALS Global. Somos una compañía especializada en seguridad alimentaria y medioambiental y análisis. Tenemos laboratorios a nivel internacional, 365 sites internacional, para hacer análisis de agua, de alimentos, legionela, cosméticos, suelo, productos primarios y demás. Todos acreditados según la norma 17025, con lo cual da una garantía importante para cliente a nivel de gestión de reclamaciones y demás. Y hemos venido aquí a Expo Food a presentar un programa de ALS Global, que es el ALS Go, que es un programa integral para la gestión de la seguridad alimentaria en establecimientos de restauración. Vale, y finalmente Marta Cerezo, de PAC Higiene. Si nos explicas tú un poco qué haces. Hola a todos. EPAC Higiene es el líder europeo en la digitalización de los procesos de seguridad alimentaria. Hablaba con Obel, donde ellos acaban, empezamos nosotros, para facilitar al restaurador el cumplimiento, pero también para hacerlo de forma rentable, ¿no? Ahora vemos en el contexto actual
como ayuda tanto al negocio como al aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria. Vale, perfecto. Pues hechas las presentaciones y antes de pasar a hablar de seguridad alimentaria, por ceñirnos un poco al título de la mesa, yo creo que, María, tú podrías explicar un poco en general el momento excepcional por el que está pasando el sector. ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que la palabra que define o las palabras que definen es: estamos en un momento muy complicado y muy preocupante. El sector, a raíz con el COVID, prácticamente nuestras divisiones permanecieron muy tocadas. El sector educativo cerró. Es este año realmente cuando los padres han ganado confianza suficiente para que sus niños vuelvan al comedor escolar. El sector empresarial pues cerró, pero además se ha instaurado el teletrabajo, por lo cual es un sector que no se va a recuperar en cuanto a la afectación del COVID. Ocio, efectivamente, el año pasado tuvimos muchísima gente que en cuanto se levantaron las restricciones tenía ganas de celebrar, pero estamos en un momento económico de gran crisis y en un proceso inflacionista donde las familias se están empezando a restringir y el ocio es el primer lugar donde todos restringen, y tenemos el elemento sociosanitario residencial, que ha sido aquel sector en el cual aquellas empresas que tenían dentro de su mix de servicio un porcentaje potente han logrado subsistir de una manera digna. COVID, crisis de Ucrania, huelgas de transporte, nos ha llevado a una escalada de precios en la alimentación, que bueno, lo hemos visto todos a nivel doméstico y desde luego también en la restauración colectiva. En la restauración colectiva la alimentación es un porcentaje importantísimo dentro de nuestras cuentas de resultados. Básicamente diríamos que tenemos dos: personas y materia prima. Si las personas, tenemos unos salarios que van según la legislación laboral, pero las materias primas desde que salimos del COVID han tenido un encarecimiento de un 34%. 15% es el índice de precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas en lo que llevamos de año. Y nos encontramos a que con la contratación pública, por la ley de desindexación, tenemos precios congelados. Y en el ámbito privado entendemos que nuestros principales clientes no pueden repercutirlo porque estamos en un momento inflacionista, pues lógicamente las empresas de la Federación, teniendo la premisa de que no queremos tocar la calidad, sigue siendo nuestro mantra, están haciendo cambalaches para poder seguir y cumplir lo que son sus acuerdos comerciales. ¿Qué nos está pasando? Dentro de la restauración colectiva siempre decimos que nuestros menús son las 5 S y la primera S se corresponde con seguridad. Luego hablamos de sostenibilidad, hablamos de sabrosos, de un montón de cosas, ¿vale? Y es en esta seguridad donde tenemos procedimientos de homologación a nuestros proveedores altamente exigentes y procesos de auditoría. De hecho, el sector de la restauración colectiva es el primer empleador de dietistas y nutricionistas, ¿no? Todas las empresas tenemos nuestros departamentos y nuestros departamentos de certificación. Nos estamos encontrando que en este contexto inflacionista, por nuestros proveedores, también están intentando optimizar sus procesos productivos. Nos estamos encontrando, yo le contaba ahora a mis compañeros de mesa, el otro día voy al supermercado con mi hija y coge un yogur de un proveedor nacional de renombre al que yo compro y me dice mi hija: mamá, ¿tú qué lees del yogur? Digo, la letra más pequeña que encuentres. Y lo empieza a leer y en esto que lee, posibles trazas de frutos secos. Y yo, ¿qué? Me lo llevo al departamento de calidad, digo, ¿y esto? Me lo llevo al departamento de compras, me dicen, no, compramos a este proveedor precisamente porque nos garantiza que no hay trazas y podemos repartir el yogur a un montón de niños alérgicos, intolerantes, aparte de la población
sin estas dolencias. Hablamos con el proveedor y le decimos, ¿y esto? Claro, ellos habían pensado en optimizar sus procesos productivos y unir producciones y concentrarlas geográficamente. Y no habían avisado. Y no se daba cuenta que la razón de ser de mi compra, entre otras cosas, era esa seguridad alimentaria. O, bueno, pues también entendemos a un producto que en estos momentos es básico y está escaseando, el tomate. Todos los que estamos aquí sabemos lo que ha subido. El tomate se está convirtiendo en un elemento de lujo. Bueno, pues proveedores cuyos rendimientos ya no son tanto. Entonces, con todo esto nos estamos dando cuenta desde la Federación que efectivamente garantizar la calidad a una costa de nuestra propia rentabilidad, habiendo empresas que por su mix ya han cerrado. Pero estamos, quizá, por mucho que trabajemos con nuestros proveedores, necesitamos sensibilizar y entendiendo que ellos también sus procesos de negocio los han racionalizado, en estos momentos, además de la calidad, estamos trabajando activamente en profundizar muchísimo más en esa seguridad alimentaria que en un contexto de crisis pudiera verse afectada, porque para la población, para la colectividad, quizá lo que hay en el back office, quizá lo que hay detrás del escenario, eso que no se ve, puede pasar más desapercibido, pero tiene muchísimo, muchísimo valor. Claro. Y vosotros, aterrizando un poco en la empresa, en una empresa particular, sé que es la pregunta del millón, pero ¿cómo intentáis hacer frente a esta inflación, a esta subida de precios, a este tener que buscar y recortar por otras partes? Sí, a nosotros nos afecta, como decías, de una manera súper particular y súper preocupante, porque, como estaba comentando María, la inflación está disparada absolutamente, está en los valores que está, los suministros y más concretamente la electricidad. Hay tarifas y cuotas impensables hace pocos días y que duplican o casi triplican lo que pagábamos hace poco. Entonces, esto unido en concursos públicos donde estamos y donde los precios son fijos y no tienen revisión, pues hace un escenario, la verdad, que preocupante. No, lo siguiente, ahora me dices que ¿cuál es el camino a seguir? Casi si lo supiese, pues estaría encantado yo, mi jefe más todavía, ¿no? Pero no lo sé, intentaremos no perder la objetividad de hacer una restauración, pues en la medida de lo posible sostenible, una restauración saludable y una restauración, ¿por qué no?, transparente, pero no nos queda otra que gestionar, es decir, al final incurres todos los días o reiteradamente los sucesivos meses de un ejercicio en innumerables gastos, ¿no?, ya sean de materia prima, pues habrá que gestionar un poquito materia prima, pues consumos, mermas, negociación con proveedores, gastos generales, como decía, los suministros y obviamente otro gasto importante que es el personal, ¿no? Somos empresas de restauración a colectividades, por lo tanto es una empresa de servicio y básicamente, por decirlo de una manera coloquial, somos empresas de manos, ¿no? Entonces eso tiene un coste elevado. Entonces yo creo que la única que nos queda es gestionar y gestionar y gestionar, porque el escenario es malo y donde los precios para mí son fijos y no tienen revisión, pues es un problema, es una complicación. Claro, sí, sí. La restauración comercial tiene margen incluso de subir algo los precios. Sí, pero el nuestro es un margen muy pequeñito y generas un poquito de beneficio cuando el volumen es grande y con el escenario que acabamos de decir, pues supera con creces ese pequeñito margen, ¿no? Claro. Y como consecuencia, la situación repercute lógicamente, supongo, en los proveedores. Vosotros, Obel, Marta, ¿habéis encontrado alguna diferencia? ¿Notáis? ¿Se recorta, entre comillas, en seguridad alimentaria en vuestros servicios? Hombre, hay que entender un poco el contexto también, ¿no? Porque aquí estamos hablando de proveedores y hay que hablar del propio establecimiento. El establecimiento tiene unas exigencias sanitarias que sí o sí tiene que cumplir. Nosotros, la seguridad alimentaria no es un proveedor, es un servicio y una exigencia. O sea, sí o sí, en la cuenta de resultados, en las evaluaciones de coste, casi no se tendría que evaluar, porque está incluido que sí o sí lo tengo que cumplir. Hay exigencias de la autoridad sanitaria competente, hay exigencias europeas en el sector.
sobre todo en el sector de restauración colectiva, hay mucha exigencia en cuanto a controles y demás. Lo que comentaba antes del yogur, del tomate, claro, son controles internos del sistema de autocontrol, del sistema de calidad. Ahora, ¿cuánto pasa o cuánto se controla a nivel primario del proveedor? ¿Cuánta garantía en cuanto a inocuidad, en cuanto a mis líneas de proceso, mis líneas de elaboración, me facilita el proveedor en esta tesitura de que el propio proveedor está buscando líneas para abaratar costes o homogeneizar costes? Pero no podemos perder el prisma de que el sector sí o sí necesita llevar unos mínimos controles sanitarios, porque esa es la garantía también de esas heces que hablábamos antes, del sabor, de la textura, del menú que se está ofreciendo, también tendría que ser seguro. Lo que muchas veces la seguridad alimentaria es algo oculto, interno, que el cliente ni percibe ni muchas veces pregunta. O sea, porque estamos poniendo un alimento en la mesa, un menú, pero ¿cuánto hay detrás de trabajo, de esfuerzo o de controles o de evaluación de proceso o de evaluación de puntos de control crítico, de temperaturas o de manipulación, de formación de personal para llegar a que ese alimento realmente lo pueda poner en óptimas condiciones en manos del consumidor final? Entonces, esas cosas al final... cierto que todo tiene una repercusión económica, pero también hay una reglamentación que tendríamos que cumplir. ¿Tú, Marta, qué opinas? ¿Habéis Yo creo notado que algún cambio? Soy la única que trae buenas noticias a esta mesa. Porque precisamente en un contexto en el que las cosas cada vez pueden ser más difíciles, con márgenes más ajustados, la forma no solamente de sobrevivir, sino de seguir creciendo, es ser más eficiente en los procesos. Es una de las razones de ser de nuestra empresa, ¿no? La digitalización de los procesos de seguridad alimentaria permite que los lleves a cabo con menos personal para más contratos que manejes, por ejemplo. Permite que el personal de cocina, en este caso, pueda estar dedicado a su trabajo fundamental y cumplimentar con muy poquito tiempo las exigencias de la ley y las exigencias de la cadena, que a veces son superiores. Y yo quiero también levantar un poco la lanza por este sector, el de la restauración colectiva, que aunque el gran público no lo sepa, son los que ejecutan más controles por legislación, están obligados a ser mucho más autoexigentes y lo están haciendo. Entonces, la manera de poder seguir en el nivel que han mantenido, incluso incrementarlo, es ser capaz de hacerlo de forma más rentable para no perder esos márgenes. Claro. Herramientas como la nuestra pues son un poco esa palanca para poder llevarlo a cabo. Antes lo hablaba con los compañeros. No se trata de reducir costes, no se puede reducir por debajo de ciertos límites los procesos de control. Se trata de hacerlo de forma más eficaz para que con las mismas personas, pues eso, vamos a poder atender más establecimientos, incluso crecer en el negocio. No se crece cortando, se crece vendiendo más, ¿no? Pudiendo expandirnos y pudiendo hacer una supervisión eficaz, porque no podemos gestionar aquello que no entendemos si se está haciendo, cómo se está haciendo, qué tiempo se le dedica, qué queda sin hacer. Entonces, ahí es donde aportamos hay que medir las herramientas, y hay que saber. efectivamente, para poder dar la vuelta un poco a este panorama tan negativo. Por tanto, la seguridad alimentaria es una fortaleza claramente del sector de la restauración seguridad colectiva. alimentaria es una ventaja competitiva, obvia. Es una exigencia legal. Somos un sector, yo creo que normativizado, auditado, y realmente creo que lo que aparentemente es un negocio tan sencillo tiene por detrás una maquinaria brutal, tiene un saber hacer y es esta seguridad alimentaria uno de los factores que nos preserva del intrusismo al que muchos, otro tipo de hostelería, que no es restauración colectiva, en épocas X para sus negocios, viene a refugiarse. Entonces, bueno, realmente cuando ven todos los procesos, todos los cortafuegos, toda la trazabilidad que nos exige esa normativa, todos nuestros departamentos internos, todos nuestros proveedores externos, eso que no se ve, porque cuando funciona no se ve, ese gran valor, nuestro consumidor
que consume la dieta basal no lo ve, el padre del alérgico intolerante, cuidado, colectivo que está creciendo en los comedores escolares exponencialmente. Tenemos ya una media superior al 10% de niños en cada comedor escolar que es alérgico intolerante y creciendo. Y cada vez con alergias más complicadas y más múltiples. O sea, eso que no se ve es realmente básico para nuestros clientes, que no es el consumidor. ¿Vale? Nuestros consumidores son cautivos y tenemos obligación de cuidarles. Son niños pequeños y son personas muy mayores, normalmente polimedicadas. Ahí, que tomen un alimento que no deben, nos pone directamente en los focos. Entonces, pasar desapercibidos es realmente esa gran fortaleza. Y eso, pues bueno, para nosotros es una de las columnas vertebrales. Yo creo, no sé si se escucha otra vez. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Yo comparto lo que dice María, quiero decir, la restauración colectiva yo creo que es pionera y está a la vanguardia en seguridad alimentaria y me parece, como tú decías, me parece que hay detrás de la seguridad alimentaria un trabajo excepcional y sobre todo, como digo, en la restauración colectiva, que me parece que es una pena que yo creo que el usuario, el consumidor final, no sé si lo percibe al 100% o solo parte de ello, ¿no? Pues por la información que le pueda llegar, por las buenas prácticas en el servicio, ¿no? Pero yo creo que hay gran parte que no se percibe, que es una pena. No sé cómo, ¿qué opináis? ¿Cómo podría llegar eso y de qué manera ese tipo de información que no se conoce por el usuario final, de una manera sencilla o transparente, ¿no? Porque yo creo que es... Digo, lamentable que no se conozca el esfuerzo realmente que hay detrás de la seguridad alimentaria, ¿no? Pero bueno. Hombre, que también el tema de seguridad alimentaria, la connotación de la seguridad alimentaria solo la visualizamos cuando hay un brote. Hay una gastroenteritis, hay una listeria, hay una salmonelosis. Ahí vamos a cuestionar si ese establecimiento ha llevado controles analíticos, si hay establecimiento tiene un sistema de autocontrol que funciona, si tiene un sistema de trazabilidad que funciona, si ha detectado con medidas correctivas, preventivas, que eso podría evitarse, cómo lo ha solucionado. En ese momento reflexionamos en tenía, no tenía, tiene o no un sistema de seguridad alimentaria. Pero el día a día comemos un poco por lo que estamos visualizando. Y le preguntamos al niño o al abuelo, ¿has comido bien? ¿Te ha gustado la comida? Pero no llegamos a, ¿era segura? ¿Te has sentado bien? O si es un alérgico o es hipersensible o a metales o puede ser también a ciertos tipos de frutos secos, un cáscara, zinc o a marisco. ¿Has ido después al baño como criterio de... realmente se ha respetado aquí la trazabilidad? Pero no somos capaces de cuestionarnos en el día a día cuánto valor tiene la seguridad alimentaria en las líneas de producción y en los alimentos que estamos poniendo. Lo cuestionamos justo en el momento del problema, en el momento negativo, porque ni el propio sector lo saca fuera porque es algo interno y aparte que está muy interiorizado, que es mi día a día, llevar controles de temperatura, de trazabilidad, de registro de recepción de mercancía, de no conformidades, se la devuelvo al proveedor, de que ha salido una analítica mal, desecho esa línea de producción, vuelvo a elaborar el alimento, lo tengo muy interiorizado, o sea, no lo doy como el valor es decir, bueno, qué bien presentado está el plato, o qué bien llegó al colegio, a la guardería o al hospital. Pero lo que hay detrás, para que realmente asegurar eso, ni se pone en valor luego el que va a evaluar eso diciendo, ¿es un buen catering? ¿Es una buena comida? ¿Pero es segura? Bueno. ¿Qué criterios utilizamos? O cuando vamos a comer en un restaurante también muchas veces decimos, ¿qué valoración han dado la gente que ha estado comiendo aquí? Pero ¿qué evaluar? Si el ambiente del restaurante, cómo te has sentido, cómo te han tratado, si el vino era el que tú querías y simplemente si has comido bien. Ahí se quedó. Que no quiere decir que el criterio 5 estrellas en un hotel o el criterio 4 estrellas Michelin vaya relacionado directamente a un criterio de seguridad alimentaria. Y no quiere decir que un criterio de un catering que esté bien presentado vaya relacionado directamente a un criterio de seguridad alimentaria óptimo. O sea, la seguridad alimentaria es mucho más, pero por desgracia es el lado oculto de todo este proceso. Entonces, yo creo que la labor de todos es un poco sacarla fuera y, como decía antes la compañera, es el gran valor del sector, porque no existe un sector donde esté
tenga mayor exigencia de la autoridad sanitaria competente, del propio cliente, de los padres, de la familia. Todo el mundo está poniendo el ojo sobre lo que le estamos dando de comer. Pero alguien detrás o muchas personas detrás tienen que asegurar que realmente esté eso en óptimas condiciones. Entonces no se queda en un tema publicitario. Cuando publicitamos la calidad, estamos publicitando una calidad visual, pero no estamos publicitando una calidad de cuánto hay detrás para que realmente eso sea inocuo o sea seguro. Bueno, de ahí, por eso hoy en día se habla tanto quizá también de cultura de la inocuidad. Exactamente. Porque engloba todo y es un concepto bastante más amplio. No sé, en empresas como la tuya, por ejemplo. Sí, tal como lo estás diciendo, nosotros lo entendemos como un concepto amplio. Primeramente, seguro, lo que intentamos es involucrar al personal, de todos aquellos peligros, todos aquellos riesgos y de la importancia de todos esos controles, esos procedimientos que van a llevar a cabo referentes a la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros nos parece que para llegar a esa inocuidad que comentas es vital involucrar al personal, es vital una formación constante, y es vital de dotarlos de los medios técnicos y operativos más vanguardistas. Al final, hilando con lo que decíamos antes, la situación tan dramática que tenemos a día de hoy, una de las cosas que nos afecta es el coste del personal, ¿no? Entonces, no que eso sea un cúmulo de procesos farragosos y de más carga de trabajo, ¿no? Entonces, que sean conscientes de lo verdaderamente importante, que les formemos y que les demos los medios técnicos y operativos, más vanguardistas, ¿no? Y para traspasar esa barrera que está diciendo Obel desde las empresas al consumidor final, ¿qué creéis que se podría hacer? ¿Un label de calidad, por ejemplo, sería posible o eso es una tontería? Por mi parte. Un label de calidad es como decir que ahora no lo tenemos, ¿vale? No, pero me refiero para darle visibilidad, o sea, dando por hecho que sí lo tenéis. Sí, a ver, yo sí creo, y voy a retomar una palabra que nos decía antes Joaquín, transparencia. Normalmente, ver cómo se produce, abrir nuestras puertas, enseñar nuestros registros, no tener miedo a enseñar lo que hay en nuestras neveras, nuestros congeladores, ver con los proveedores con los que trabajamos, es un ejercicio sano. De la misma forma que ahora cuando reformamos comedores escolares ponemos en las cocinas, en vez de una pared, un cristal para que los niños vean lo que se cocina, pues tenemos que hacer exactamente igual con lo que es nuestro APPCC, ¿vale? Y a los padres, es cierto, mira lo que te digo, cada vez más, quizá por este número creciente de alergias y de intolerancias, cada vez más son las asociaciones de padres de los pequeñitos las que nos llaman a los colegios a explicar qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, creo que esa parte didáctica, llevando esa parte técnica al nivel coloquial del día a día, esa parte que es tan necesario explicar, machacar y poner en valor, nosotros ahora le estamos dedicando muchísimo tiempo a ello. Y de hecho, dentro de la descripción del puesto de nuestros dietistas y nutricionistas está explicar nuestro proceso de homologación de proveedores, nuestro sistema de auditorías interna, nuestro control del producto en recepción, que llega hasta el punto que si hay una etiqueta que está rota, es que ni nos molestamos, nos vamos, aunque esté la fecha de envasado y está la fecha de caducidad o de consumo preferente, el hecho de que esté rota se nos va, o el hecho de que haya un líquido fuera o un mínimo ítem de medio grado en el proceso de congelación. Entonces, todas esas cosas que para nosotras son naturales, que están tan interiorizados, que los inspectores de sanidad quizás les enseñamos nosotros dónde tienen que mirar. O sea, es que hasta eso, yo creo que cuando ponemos y exponemos ese know-how, es cuando realmente se empieza a valorar la seguridad que damos a los niños y cuando empieza a dar el paso atrás en la restauración colectiva otros aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un ejercicio que las empresas, o igual te diría que es más cultura nacional, ¿no? Somos hacedores
pero poco vendedores. La comunicación empresarial yo creo que es un área que tiene muchísima mejora en todos los sectores, Bueno. y especialmente en el nuestro, que es un Y en sector... este sector especialmente. ya. Entonces, claro, estamos dando esos pequeños pasitos a comunicar, a contar, a ganar visibilidad y a que se sepa lo que aportamos a esta sociedad. Claro. Nosotros Didi. una de las formas de dar visibilidad también al propio proceso de seguridad alimentaria es con nuestras pantallas en la pared de la cocina, ¿no? Se convierte un proceso que hasta ahora era farragoso en papeles almacenados en archivos o, pues bueno, a veces está llenos de suciedad, etiquetas almacenadas en un cajón, en un proceso visible, vamos a decir, al alcance de cualquier inspector o de cualquier visita. Invitamos a nuestros clientes también que inviten a los suyos. Una empresa de restauración colectiva que tiene clientes con el gobierno, con hospitales, etcétera, puede poner en valor los procesos que pone en marcha e ilustrar físicamente cómo los está llevando a cabo. Esa recepción de mercancías que comentaba María, en la que pues, me gustó mucho el ejemplo que ponía del tomate, que cada vez se lo sirven más aguado. ¿Cómo lo rechazas? Pues muy fácilmente tú puedes hacer una fotografía de cómo te está llegando el producto y con un clic le estás enviando a tu proveedor la incidencia, ¿no? Entonces, al final es mezcla de hacer los procesos cada vez más sencillos para quien los tiene que llevar a cabo, para que el personal al que hay que involucrar en ese hacer las cosas lo tenga fácil, porque va a ser la forma en la que más le vas a involucrar. Nosotros formamos, también capacitamos a los personales, al personal y a los nuevos que se pueden incorporar con toda la rotación que hay para que sepan hacerlo. Y de una manera que es muy visible y puede ayudar a ilustrar la labor que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces se queda escondido, pues eso, en esos papeles debajo de los cajones. Estoy de acuerdo en que hay que evangelizar hacia afuera, hacia el público general, porque no tenemos ni siquiera la costumbre a veces de poner una denuncia cuando algo nos ha sentado mal y yo creo que pues a veces se mueven las cosas cuando la gente coge conciencia. ¿Por qué se habla tanto de sostenibilidad? Porque ha habido un momento en el que se ha cogido conciencia de que se nos desbarata el planeta, ¿no? Tenemos que coger conciencia también de que pues bueno, hay un peligro en los alimentos que comemos si no se tratan debidamente y exigir no solamente que estén bonitos en el plato, sino que se lleve a cabo por detrás toda una serie de controles, no solamente encaminados a cubrir un expediente, sino a asegurar que realmente el producto que estamos ingiriendo pues, cumple con todas las condiciones reglamentarias. Hombre, es cierto que la seguridad alimentaria tiene muchos tecnicismos, ¿no? Entonces, el que es experto sabe de qué estamos hablando. Entonces, el emplear demasiados tecnicismos a un padre, a un abuelo, igual no te puede entender. Entonces, lo que hablaba María y Joaquín de exteriorizarlo, hacer con total transparencia, acercarnos, simplificar, hará sin lugar a duda que se acerquen a la manera en que estamos trabajando, a la manera en que controlamos, porque probablemente no sean capaces de entender cómo se reproduce una salmonela o una listeria, ni nos interesa que lo entiendan. Tampoco hace falta. No, pero sí el qué estamos haciendo para que eso no pase. Y eso, en la medida que lo hagamos más simple y lo acerquemos, el cliente se acerque a tu línea de producción, a tu centro de producción, a tu manera de trabajar, a tu estándar de trabajo, a tu filosofía de empresa, hará que estemos acercando, sin lugar a dudas, la seguridad alimentaria y estemos simplificando esos procesos entre cómo se produce y cómo se consume. Imagino que para reconducir todos estos temas también es importante, y está variando en los últimos años, la relación proveedor-operador. Imagino que ahora sois más partners, más socios para solucionar según... O sea, no solo vendéis X cosas, sino que quizá el operador también os diga, dada la situación, dada tal, tenemos estos problemas y vosotros, entre los dos... No, por ejemplo, nosotros, si vemos la evolución en los últimos 10, 15 años, damos más servicio ahora de consultoría que de auditoría. O sea, no es ir a auditar, a fiscalizar y decirte esto y esto lo tienes mal y aquí tienes un punto de riesgo, aquí hay un posible riesgo sanitario, aquí hay... No, es más de consultoría. Venga, vamos juntos a ver esto cómo lo podemos enfocar y vamos juntos a ver cómo podemos buscar la mejor solución.
siempre partiendo de qué recursos disponemos y con esos recursos vamos a intentarlo hacer de la mejor manera segura y cumplir con la legislación sanitaria. Pero sí es cierto que hay un movimiento hacia una tendencia hacia la consultoría, más del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo, de vernos a nosotros como un externo que viene una vez al mes, que recoge muestras, hace una auditoría, envía un informe y se desaparece hasta el mes siguiente o hasta que exista un problema. Creo que la tendencia está yendo a necesito de ti y yo necesito de ti. Entonces, Exacto. vamos a trabajar juntos. Exacto. Bueno, y Sí. En nuestro caso también es así. Nosotros no solamente suministramos un producto y nos olvidamos. La clave para conseguir estas rentabilidades de las que hablábamos antes, ¿no? Hacer los procesos más eficientes, etcétera, es entender muy bien al cliente cuál es el plan que ya le ha puesto en marcha una empresa como la suya y ver cómo lo digitalizamos. No se trata solamente de convertir en ceros y unos los datos, se trata de crear unos procesos acordes con sus necesidades de negocio y que sean fáciles de ejecutar luego por los operadores. Todo lo enfocamos en esa dirección. Entonces llegamos al detalle de poner las fotografías de los frigoríficos en la pantalla, el mismo formato de lo que ellos tienen en cocina para que les sea intuitivo, ¿no? Seleccionar, temperatura. Hombre, la digitalización es muy importante en todos los sentidos, pero yo creo que en seguridad alimentaria lo debe ser muchísimo. Supongo que por evitar errores, por agilizar trabajo, Sí. por rentabilizar, por simplificar tareas, como Y comentabas. homogenizar también datos, a la hora de homogenizar datos, si hay un gestor, por ejemplo, que gestiona varios centros. No es lo mismo leerse 11 informes o evaluar 11 documentación que decir, bueno, tengo todos metidos en una base de datos, los puedo evaluar y sé dónde tengo que hacer más énfasis, dónde tengo que hacer menos énfasis, cuál es el centro que gestiona mejor la incidencia o la sierra o cuáles no. Perdona, Joaquín, que querías sí, decir algo. nosotros, por compartirlo a colación de lo que decía Marta, desde la empresa somos realmente defensores de la herramienta técnica de la digitalización porque al final vamos a poder de cualquier centro tener información vital a tiempo real, voy a poder almacenar esa información de todos los procedimientos que ha hecho de cualquier centro, voy a tener datos más precisos, más rápidos, entonces, y hilado otra vez con lo que decíamos antes, es decir, no se trata de hacer una serie de procesos farragosos y lentos y de más carga de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros, ya digo, desde el punto de vista de la empresa, somos defensores claros de la digitalización, ¿no? En el ámbito de la seguridad real alimentaria. que has mencionado es muy clave también, porque a lo mejor en unos procedimientos clásicos donde alguien tiene una auditoría una vez al mes o cada X tiempo, ha habido muchos días en los que a lo mejor no se ha detectado un problema con los frigoríficos y se ha puesto un producto en una elaboración antes de que se haya detectado que ha estado X horas fuera de su temperatura, ¿no? Eso es algo que no debe pasar y que es muy difícil a lo mejor de controlar con los medios tradicionales. Nosotros en el momento, bueno, se pueden sondar las neveras, pero también si hay una entrada de datos manual que es muy rápida, aunque la persona no sea consciente de que esa nevera no puede estar a una determinada temperatura, ya le va a salir una alarma, un incidente. Ya va a poder registrar cuáles son las medidas correctivas que se le invitan a tomar, como desplazar el producto a otra nevera, dejar la incidencia registrada de cara al inspector también que luego lo pueda estar supervisando. Y no vamos a estar esperando a que alguien me ponga la cara colorada porque eso fue mal. Me he dado cuenta yo ya, he tomado las medidas, ese producto no va a entrañar un riesgo para la próxima elaboración. Y en tiempo real un supervisor es consciente de que eso ha pasado, que está pasando demasiado a lo mejor en el mismo sitio con la misma nevera, pone en marcha también todos los correctivos de mantenimiento. Además, los sistemas son cada vez más intuitivos. Sí, Entonces, es el objetivo. si hablamos, por ejemplo, de negocios donde hay rotación de personal, donde facilitan mucho, imagino, y evitan muchos problemas. Además que en este sector esa es una de las principales problemáticas. Antes a lo mejor no llegaba tanto a colectiva, pero ahora ha llegado ese problema también a la colectiva. Se trabaja con personal que rota mucho, que no tiene a veces pues, bueno, una especialización sobre lo que está haciendo y que en ninguno de los casos pues, bueno, es un especialista de seguridad alimentaria, ¿no? A ver, yo voy a dar un paso atrás. La digitalización es importante, pero la formación de las 92.000 personas que hay ahí, formación, concienciación, los esfuerzos que hacen cada año las empresas, y no nos olvidemos que esas personas
todas y cada una de ellas tienen que tener lo que en su momento se llamaba el carné de manipulador, que ahora ya no sabemos cómo se llama, pero que esa formación interna o externa que las empresas damos, ¿vale? Es necesario el sistema, el continente, pero es necesario el contenido. Y el contenido es la responsabilidad empresarial que tienen las empresas de restauración colectiva de formar a su gente, pero formarla con lo que supone y con la rotación que has dicho, que efectivamente estamos en un sector con una rotación y un absentismo superior al 8%, con lo que ello conlleva. Entonces, claro, hay un esfuerzo ingente por concienciar. Es gente, bueno, que se dedica a ello, es gente, bueno, normalmente tienen unos grados medios formativos y que se están ocupando en definitiva de la seguridad de aquellas personas que son consumidores cautivos, que consumen lo que consumen porque no tienen otro lugar por directrices de sus padres, en el caso de los niños, o de sus hijos, en el caso de los mayores. Entonces, nuestras empresas anualmente hacen un esfuerzo formativo en términos de horas y en términos económicos astronómicos. Bueno, Entonces, y efectivamente, estadísticamente, muchísimos de los apercibimientos que se hacen no es porque lleguen tarde al trabajo, no. Es porque los requisitos del APPCC no están bien cumplimentados. Y eso es una disciplina de trabajo que tienen que cumplir nada más ponerse su uniforme. es implicación, ¿no? También de todos, desde lo que decíamos antes, desde el director generalísimo de la empresa que sea, hasta abajo. Es que nuestros directores generales tienen que saber hablar en clave de seguridad alimentaria. Al igual que tienen que tener conocimientos financieros, al igual que tienen que tener conocimientos de gestión de personas o tienen que tener conocimientos comerciales, tienen que tener conocimientos de seguridad alimentaria. Obviamente, es propio y es el ADN de nuestro propio sector. Vale, no sé si lo del tiempo es muy estricto, en realidad ya se ha acabado. Y haría una última pregunta y es ¿hacia dónde creéis que va a evolucionar el campo de la seguridad alimentaria o que debería evolucionar? Bueno, yo creo que, un poco resumiendo ya cosas que hemos comentado y justo lo que está comentando ahora María y Marta, yo creo que es una globalidad de todo, ¿no? Como hemos dicho, involucrar al personal, formarlo. Yo creo que la digitalización es importante y sistematizar y optimizar todos los procesos, ¿no? Que no sea algo farragoso ni tedioso, ¿no? Yo creo que iría por ahí. Vale. María. Bueno, yo creo que tenemos unos estándares de seguridad alimentaria altos, tenemos unas autoridades gubernamentales que predican con el ejemplo, altamente exigentes, y nosotros en la Federación tenemos empresas altamente profesionalizadas y otras más pequeñitas a las que les tenemos que ayudar. Nuestro gran reto ahora como Federación es que todas las empresas que están en el sector lleguen a un nivel adecuado. Están ya todas, pero bueno, ayudar a esas pequeñitas que tienen menos recursos, que son más artesanales, que son con una cultura más paternalista, a que inviertan y profesionalicen su área de seguridad alimentaria. Pasar por simplificar los procesos. O sea, si tenemos en cuenta hace 20 años atrás seguridad alimentaria, estamos hablando de 345 registros y es imposible. O te lo inventas o contratas a alguien exclusivamente para hacer los registros o incluso digitalizando, tienes que contratar a 800 personas para que metan los datos ahí. O sea que pasa por simplificar, evaluar bien los riesgos de cada establecimiento, personalizarlo, simplificarlo y lo que comentábamos antes, formación. Formación, porque formación luego va a implicar el compromiso. Si el personal está formado, se va a implicar y sabrá en todo momento lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. La solución ha evolucionado, de hecho, para unir un poco todos estos elementos, ¿no? Una herramienta que permite simplificar la entrada de datos y la gestión de los procesos, que la forma en la que nosotros trabajamos con nuestros clientes conseguimos la adherencia del empleado al proceso porque se lo hacemos más fácil y porque también tomamos el tiempo de explicárselo. Perdón.
Y al final una herramienta empresarial que permite a la colectividad, a la empresa, abordar más contratos con, pues a lo mejor el mismo personal y poder seguir siendo rentable en contextos pues como el que tenemos ahora, tan complicados con la subida de precio y la energía, ¿no? Entonces, seguimos en ese compromiso. Si tenemos tiempo, a mí me gustaría preguntar una cosa que estoy pensando ahora. Antes has hablado, María, de sostenibilidad. Es un tema que ya sabemos que afecta a todos los campos. ¿En qué medida creéis que una buena gestión de la seguridad alimentaria puede ayudar o en qué sentido puede ayudar a la sostenibilidad? A ver, si entendemos la sostenibilidad, es un concepto demasiado amplio, Claro. ¿vale? Si estamos hablando... Sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, y sostenibilidad empresarial. Sostenibilidad empresarial, básico. La empresa de restauración colectiva que no tenga la seguridad alimentaria como uno de sus ejes vertebradores, pero practicante, no forma parte de este sector, está fuera, ¿vale? Cuando viene un inspector de sanidad a tus cocinas, le pregunta a un trabajador y el trabajador se queda mirando al techo, olvídate, vamos mal, ya estás ya fuera, ¿vale? Y eso pasa lo mismo con nuestros clientes. Sostenibilidad económica, obvia. Si yo tengo innumerables incidencias, no tengo trazabilidad, no las puedo solventar, voy a salir del mercado. A nivel de ¿vale? marca y de todo. Y si luego hablamos de sostenibilidad medioambiental, ahí podemos trabajar muchísimo con estos proveedores pequeños de proximidad de producto ecológico que están un poco todavía en esa fase de produzco, pero todavía no tienen los estándares de las altas, de la gran industria que necesitamos para integrar su producto en restauración colectiva. Nosotros no somos un restaurante donde puedas venir sin registro sanitario, sin que efectivamente nos acredites que no hay ausencia de fertilizantes. O sea, necesitamos que ellos integren la seguridad alimentaria si realmente quieren ser proveedores de la restauración colectiva. Hombre, habrá que ir de micro a macro. Hay que concienciar, hay que formar, incorporarlos, porque sin lugar a dudas, si nos vamos sumando, hablar de sostenibilidad de manera global es muy simple y estaríamos aquí hasta mañana, pero no sacaremos nunca nada en claro a nivel de hechos, de concreto, de resultados. Entonces, como decía María, hay que coger esos pequeños que no están preparados, ni saben de lo que le estamos hablando, pero los necesitamos, porque es el único que vende el perejil que necesito para elaborar la ensaladilla que vendo porque no lo puedo traer de otros sitios. Pues entonces, en vez de decir no le compro, lo tengo que incorporar, pero lo tengo que formar, lo tengo que formar con mi estándar, lo tengo que hacer que llegue a ese estándar grande sin necesidad de vender 300 toneladas, vendiendo lo que está vendiendo, pero mejorando. Y la manera de incorporarlo es hacer que mejore su estándar interno de calidad y su estándar de trabajo. Pero creo que la sostenibilidad pasa por sumar y la suma hará que lleguemos a grandes resultados. Yo creo que también un elemento como muy de llevarlo a tierra es la reducción del desperdicio alimentario, ¿no? Que es una de las claves también de la ley de sostenibilidad. En la medida que estamos controlando mucho mejor nuestras caducidades internas y el uso que le damos a los alimentos, el estado de las neveras, la trazabilidad de los productos dentro de los distintos pasos, en las distintas gamas de producción, de elaboración que estamos haciendo, podemos reducir el desperdicio alimentario, por poner uno de los ejemplos. Eso es importante también. Y ahora la nueva ley también hace mucho hincapié en el tema de trazabilidad, porque si el producto o la elaboración que ha sobrado hoy aquí la cedemos a una ONG, tenemos que ser capaces también de mantener cadenas de frío y de entender pues, por qué pasos ha pasado ese producto, por si hay un problema, quitar determinados lotes de mercado, etcétera. Entonces, ahí nosotros aportamos con las herramientas para que todo esto se pueda controlar de forma muy sencilla. Vale, pues si quieres cerrar. Sí, yo comparto, porque veo que quizás, está ahí Ana y... quizás porque me toca más de la parte numérica, comparto lo que dice Marta, porque en nuestro caso la gestión, como bien comenta, de la materia prima o la buena gestión, pues nos hace ser algo más sostenibles, ¿no? Ya digo, yo lo veo desde el punto de vista numérico, que Claro. es el que nos toca, pero me parece que en ese sentido sí que aporta.
Bueno, pues fantástico. Se ha acabado el tiempo. No sé si están previstas preguntas o no. Vale. Pues muchas gracias. Está claro que la seguridad alimentaria es una fortaleza del sector de las colectividades, necesaria. Y nada, y gracias a la organización y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Vale, gracias.